quien estaremos hablando en instantes, de hecho ya está del otro lado, lo vamos a estar presentando antes de saludarlo y demás. Obviamente lo encuadramos dentro de lo que son actividades recreativas no tradicionales, sobre todo no tradicionales. Entendemos que recreativas también, pero es profesional, 100% profesional. Obvio. César Jones es director de cine pornográfico, uno de los máximos exponentes. Es creador, o uno de los fundadores en el año 2000, de lo que es WWLP Sex con triple X, como el programa de hoy. Bien, que es una productora justamente de lo que es el cine pornográfico. Vive en La Plata. Yo he encontrado notas que le hicieron en Tiempo Argentino, en Página 12. Estudió comunicación audiovisual en la Facultad de Bellas Artes en La Plata. Con lo cual, estamos hablando con un tipo preparado, ¿bien? Exacto. César, bienvenido en Inconformismo Creativo. Realmente es un placer saludarte. Juan Pablo Ibanier te saluda. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que es un placer enorme tenerte del otro lado. Y ante todo, cuando nosotros hablábamos de esta nota, nosotros estamos cumpliendo es el capítulo triple X de la segunda temporada, de lo que llamamos la temporada doble palito. Y una de las cosas que surgía, incluso en charlas y demás, de preproducción, es ¿cómo llegás a dedicarte a lo que es el cine pornográfico? Bueno, mira, sí, es una pregunta que suele aparecer, digamos, y generalmente contesto lo que creo que sucedió, digamos. Quiero decir, tengo hipótesis nada más, porque se trató de una cuestión procesual, digamos, fue un proceso el cual yo no puedo dar cuenta de todas las escenas que se fueron concatenando. Sí puedo decir que mis primeros escarceos con el género datan de mi pubertad, digamos, el descubrimiento de mi propia sexualidad y de una fuente invaluable en las primeras cintas triple X con las que podía hacerme, ¿no es cierto? Y previo a eso ya hay una pasión por el cine desde que tengo memoria, y digamos que ambas corrientes, por decirlo de alguna manera, se aunaron cuando decidí ingresar, o se intensificaron cuando decidí ingresar en la carrera de cine aquí en La Plata. Y entre todos mis intereses audiovisuales, el porno siempre ocupó un lugar jerarquizado, digamos. Así que cuando surgió el proyecto de embarcarnos en una primera película, se dio de una manera muy natural y para nada brusca, digamos. Es como un fruto que madura y finalmente cae del árbol, ¿no? Bien, a ver, César, una de las cosas que justamente yo leí en cuanto a tu historia, hace poco, no sé si está saliendo en estos días o ya salió, seguramente ya salió, una nota en Tiempo Argentino donde te preguntan acerca del éxito en cuanto a tu género y demás, y vos decís que por poder vivir de esto se puede encuadrar de éxito, pero no tan acorde con lo que es todo lo que pones a nivel de creatividad y demás, y todo obviamente todo el remo y todo lo que haces como para generar de alguna manera estos productos. ¿Cómo crees o de qué forma haces y cómo lo sentís de alguna manera lo que es el estereotipo social o cultural, pelear contra eso de alguna manera, ¿no? Porque obviamente hablar de lo que es cine pornográfico es como también romper con ciertas barreras probablemente culturales, ¿no? Sí, de todas maneras creo que los brotes represivos en cuanto a y la desaprobación social respecto del género han ido cediendo mucho terreno. Por otro lado, a mí, tanto en lo que es mi entorno inmediato como también en el extrarradio, digamos, de mi tarea, nunca me hizo demasiada mella. Por supuesto, sí la sentía a mi pesar en el sentido de que hay una cierta guetificación del género, que no es voluntad, muchas veces no es precisamente voluntad de los directores, de los actores o de la gente del medio, sino de esta desaprobación de la que hablaba recién. Pero como te digo, eso fue menguando bastante y en general no es un tema que a mí me alarme demasiado. O sea, la pregunta, yo sabes lo que me consultaba acá con los chicos, era, hola Melissa, te saluda, ¿cómo Hola, andas? ¿cómo estás? Era, si vos tenés una novia, ¿no? ¿Tu suegro sabe que sos director de cine porno o blanqueas que haces cine, que estudiaste cine y que piense lo que quiera hasta que se encuentre con algo en internet y no quiera confesarlo? No, desde ya que siempre la concebí como una actividad estimulante y digna, tal como concibo al género, y jamás se me ocurrió vivenciarlo de manera vergonzante. Excelente. Mucho menos ocultar mi quehacer a nadie, ni a mis padres, ni a una novia eventual o a quien fuere.
Me gustan los nombres de las pelis porque yo me considero, ya te lo he dicho por mensaje de Facebook, me considero una fan y hay una de las pelis que es la del terapeuta, Perversiones sexuales de un terapeuta, que me parece que es la peli que tendríamos que haber hecho todos en nuestra vida o participado. Y mi pregunta va a, ¿en qué te basás cuando haces estas temáticas, ¿no? ¿Es una fantasía tuya? ¿Es un contexto que a vos te impone? Te dicen, bueno, desarrollá esta idea. ¿Cómo se maneja? No, en ese sentido siempre me procuré libertad creativa absoluta. Bien. Digamos. Siempre fue mi condición y eso también sin lamentarme porque yo sabía de los costos y ganancias, pero eso también me volvió menos próspero de lo que podría haber sido dentro del género si me hubiese dedicado a una línea más mainstream. Pero bueno, no, y en cuanto a las temáticas, por supuesto, sí, surgen del caldo de mi inconsciente y también de las apropiaciones que realizo de eventuales relatos del prójimo, para los cuales siempre estoy atento con el oído y con la sensibilidad en general. César, obviamente mucha de la gente que está al otro lado se va a anticipar o va a pensar en su cabeza la respuesta, pero me gustaría que justamente nos pudieras contar vos, obviamente que sos como un especializado del tema, ¿qué se necesita para ser actor o actriz de este tipo de películas? Sin pudores, ¿eh? Si nos tenés que decir 25 por 6, decilo. Acá no va a haber nadie que se frustre. Son todos bien dotados los chicos que tengo acá. 25 por 6. Eso se puede llegar a necesitar contingentemente si algún rol en una película específica así lo requiere. Pero no es una condición sine qua non, por lo menos en el cine porno que yo pienso y el que yo hago. Muy bien. De todas maneras, habría que hacer una pequeña sintética diferencia entre lo que es ser actor o actriz porno en Argentina y en lugares donde la industria está en un estado emergente o larvario y lo que es serlo en lugares primermundistas, digamos, Estados Unidos y demás. Quiero decir, aquí prácticamente todavía no es posible que los actores puedan hacer de ello una profesión por cuestiones económicas, de un crecimiento muy lento todavía del porno como género industrial acá en Argentina. Por lo tanto, lo que yo pido como condición básica, sustancial, cuando estoy buscando formar un elenco, es una, ¿cómo decirlo?, como una sed primera, digamos, una ansia erótica, porno, si querés, de participar en una experiencia de este calibre, más allá de remuneraciones económicas y de otro tipo de anhelos. Claro. O sea, necesito que los que actúan tengan la misma empatía que yo para con la experiencia que van a atravesar. A ver, en el capítulo XXX estamos hablando con César Jones, director de cine pornográfico, uno de los referentes de lo que es a nivel nacional. Y justamente una de las cosas que te quería preguntar, César, es, muchas veces, obviamente yo no, te soy sincero, digo, Melissa sí comentaba que ella vio alguna de las películas, yo la verdad que no soy de mirar película pornográfica, obviamente, no te voy a decir que nunca vi, pero digo, no soy un entendido. Ahora, muchas veces lo que se escucha y lo que se habla es que las películas pornográficas lo único que interesa es sexo explícito, como que la trama pasa a un segundo nivel, por decirlo de alguna manera. ¿Qué lugar ocupa para vos justamente todo lo que tenga que ver con el argumento y cómo lo trabajás? Bueno, para mí ocupa un lugar importante. Lo que sucede también, esto que vos estás expresando, esta sensación de mucha gente respecto del porno, es una sensación que está avalada por el hecho de que hace décadas ya que más del 90% de la producción pornográfica mundial se desinteresa completamente, no ya por el argumento específicamente o por un guión, sino es un desdén absoluto por el relato, digamos, proponiendo como única dramaturgia el hecho del sexo explícito en pantalla, con tal o cual bemol, digamos. Pero no es la... En mi caso, no, digamos, en mi caso a veces recurro a la utilización de un guión en el sentido clásico del término, no siempre, pero lo que sí me interesa en una película es, y lo que yo destaco y lo que a mí me importa en el cine, ya no en el porno, tanto como director como espectador, es encontrarme con la mirada del que realizó plasmada en las imágenes y que eso me permita un encuentro íntimo entre el realizador y el espectador. Si no hay eso, opera como una suerte de vacío totalmente inconducente como experiencia, ¿no? César, te agradecemos muchísimo tu contacto, la verdad que ha sido un lujo tener y escuchar de alguna manera. Obviamente nosotros estamos en un horario de las 8 de la noche y demás, y creo que ha sido interesante poder escuchar tu voz y
de especialista, por decirlo de alguna manera, con lo cual te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de difundir un poco mi quehacer, ¿no es cierto? Por favor, Fantástico. un placer.